Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a Al calor de un tinto. Vamos a hablar un poco sobre un tema nacional y es el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué está sucediendo? Y para comenzar, Yanni, bueno, ¿de qué se trata? Este juicio, ¿cómo arranca? ¿Qué sucede? ¿Tiene un giro específico? ¿Y en qué punto está? Bueno, son décadas de enlace judicial o de pleito entre los hermanos Uribe, hay que decirlo, y el senador Iván Cepeda. Todo comienza básicamente porque hay una investigación que comienza realizando el senador Iván Cepeda sobre posible vinculación de la familia Uribe con grupos paramilitares, con los 12 apóstoles y al parecer la utilización de la hacienda Guacharacas de propiedad de los Uribe Vélez en la formación y desde allí la creación incluso del grupo paramilitar conocido como el Bloque Metro. Una forma de contrarrestar dicha investigación, que además tenía al parecer personajes que ya estaban dando información de lo que había ocurrido allí en Guacharacas, que era Vox Populi en Yarumal, donde está la hacienda y donde, digamos, se conoce la población, en la práctica que cotidianamente este grupo paramilitar conocido como los 12 apóstoles hacía de limpieza social, de cobro de extorsiones, en fin. Una forma de hacerlo fue denunciándolo, primero por calumnia, pero después se recordará que esto se escala porque se buscan a paramilitares, los mismos que en un primer momento habían dado información en contra, pues más que en contra habían narrado, pues porque allá se había tenido justicia y paz, o sea, digamos que estábamos en un momento de verdad, y lo que ocurre es que empieza por medio de abogados cercanos a la familia Uribe Vélez a buscar y a ofrecer dádivas a cambio de cambiar la versión, valga la redundancia, en estos procesos. Esto va inicialmente en una investigación en contra del senador Iván Cepeda, pero lo que lleva por medio de interceptaciones y lo que lleva por medio de la investigación es a determinar que no era lo que estaba diciendo Álvaro Uribe, y era que el senador Iván Cepeda había, digamos, ofrecido dádivas a estos paramilitares para hablar en disfavor de los Uribe Vélez, sino que era al contrario, que era que los abogados, y lo que se escucha, eso está en las grabaciones, dirigidos por Álvaro Uribe, lo que estaban haciendo era contactar y ofrecer dádivas, incluso entregado dinero a estas personas, a sus familiares, a cambio de modificar la versión que ya habían suministrado al senador Iván Cepeda. Entonces, se cierra el proceso a favor del senador, ¿cierto? Y se abre uno en contra del expresidente Álvaro Uribe. Ahí, digamos, se desenreda, digamos, el primer avance de cómo es que se avanza, cómo es que, digamos, empieza ese proceso judicial. Valga decir, esto es por fraude procesal, valga decir, esto es por la modificación de las versiones por parte de los testigos, ¿cierto? O sea, esto es por unos delitos que no tienen que ver por los delitos que creemos se cometieron en el gobierno de Álvaro Uribe. Las desapariciones forzadas, las torturas, las detenciones masivas, las ejecuciones extrajudiciales mal llamados falsos positivos. O sea, no es por todo esto que sí se cometió y que claramente en esos 8 años, hoy no sabemos por qué la JEP termina diciendo que esto no es una política de Estado, cuando en realidad pues lo que vemos es gracioso. Es como si para poder que existiese una política de Estado tendría que haberse colocado que se permitía la desaparición forzada, que se permitía todo eso y cada uno de estos delitos de lesa humanidad. Entonces, es, si se quiere, por unos delitos menores en los que está siendo juzgado el expresidente. Primero, recuérdese, ante la Corte, y luego renuncia porque era un senador. Luego renuncia y una vez renuncia, entra a la justicia ordinaria con un fiscal de bolsillo de un presidente de su partido, el señor Duque, el señor Barbosa, fiscal general, con un fiscal colocado exclusivamente para ello, trató de cerrárselo en 2 oportunidades. La función de la fiscalía es acusar. Parece ser que cuando es contra los poderosos es defenderlos, es tratar de cerrar los procesos. En 2 oportunidades trató de
precluirlo. Precluirlo es tratar de cerrarlo porque no hay evidencias. Era la fiscalía desconociendo sus mismas evidencias, sus mismas grabaciones, lo que ya había recolectado, la corte en su momento, la fiscalía lo desconocía. En 2 oportunidades se niega la preclusión, pues se concede por un juez y luego se niega, y es por eso que vamos a un juicio oral. Ese juicio oral se da en el marco del cambio de fiscal. Ajá. Es decir, se cambia el fiscal Barbosa, sale de su periodo y entra una nueva fiscal, y esa nueva fiscal pues simplemente da la orientación que se da en cualquier proceso penal, y es la función de la fiscalía, pues es investigar y si encuentra elementos acusar. Y es por eso que el expresidente es acusado y hoy está en juicio. ¿En qué estamos en este momento? Estamos en la práctica probatoria de la fiscalía. ¿A quiénes hemos escuchado? Pues a 2 personas claves en el proceso. Hemos escuchado a Deyanira, la ex esposa del señor Monsalve, que era... ¿Quién es el señor Monsalve? El señor Monsalve es un joven que desde que nació está en una finca que se llama Guacharaca, propiedad de los Uribe Vélez, donde trabajaba su papá, donde pudo ver desde pequeño cómo se forman los grupos paramilitares, cómo se daban las órdenes, cómo entrenaban y cómo servía de centro de operaciones de lo que luego conocimos como el bloque Metro y que operó en la ciudad de Medellín, donde estamos ahora. Entonces, es un entramado que uno dice, ¿cómo es posible que esté siendo juzgado? Porque trataron de cooptar ese testigo y no por lo que está contando el testigo, de cómo su propiedad ya su familia tenía antecedentes. Recuérdese que en el complejo cocalero más grande del país, denominado Tranquilandia, en el Putumayo, se encontró, por arte de magia, un helicóptero. ¿Que era de propiedad de quién? Del padre del señor Álvaro Uribe Vélez. Ahora, luego dijeron que era que no habían hecho los papeles de traspaso. No obstante, pues nunca se logró desvirtuar realmente por qué ese helicóptero estaba allí y si era cierto que no estaban en operaciones de narcotráfico. Entonces, todo esto está girando alrededor de si hay o no una cooptación, una compra, un trato de incidir en esos testigos, pero no en lo que realmente son los delitos que consideramos se ha cometido por parte del expresidente Uribe. En Colombia se ha hecho uso de la justicia para favorecer a los grandes criminales y a los grandes responsables, ocultarlos o no procesarlos, y eso es dejarlos también en la completa impunidad. Ese parece ser que hace parte de la historia del país. ¿Eso va a ocurrir en este caso específico? Por desgracia, sí. ¿Por qué? Porque como ha transcurrido tanto tiempo entre la imputación de los cargos hasta el desarrollo del juicio oral, se toma la mitad de la pena del juicio, de la pena máxima que se le impondría por el delito mayor, y esto nos da 6 años. Los 6 años se cumplen el 8 de octubre del año 2025 en el que nos encontramos. De acá, en el mes de febrero que estamos, a el mes de octubre, posiblemente no termine el proceso, y si termina, no se alcance a definir la segunda instancia, que sería la decisión en firme que terminaría con el término de prescripción. Esto es técnico, jurídico, pero lo que se quiere decir es que por el paso del tiempo, al no haber avanzado el proceso, la justicia prevé unos tiempos. Lo curioso es que estos tiempos sí operan muy fácilmente para estas personas tan poderosas, pero para el ciudadano de a pie, para el ciudadano del común, pues no operan ese nivel. Entonces, lo que posiblemente ocurra en este caso es que el proceso se cierre por prescripción sin ningún tipo de sanción en disfavor del señor Álvaro Uribe, quien seguirá normal ejerciendo como jefe de la oposición, jefe de la derecha latinoamericana y jefe, digamos, del ala más radical que ha violado los derechos humanos, como se ha dado cuenta en cada uno de los procesos de justicia y paz, de la JEP, y en cada uno de los procesos donde se han investigado ordinariamente, y en este caso en la JEP, a militares. Bien, entonces tenemos un caso muy concreto en el que se evidencia cómo la justicia no procede, no cumple su función esencial por diferentes razones, para poder reclamar la verdad y poder transitar hacia una construcción real
de un país que debe moverse en condiciones de paz. Entonces, eso lo tenemos todavía en suspenso, todavía veremos qué puede suceder y lo que sí podemos preguntarnos es, bien, vamos a suponer que prescriba, pero toda la información de lo que estás diciendo y advirtiendo, de lo que hay detrás, que no son los casos por los cuales está siendo condenado, ¿qué puede ocurrir con ello? Toda esa información extra que está surgiendo en torno al paramilitarismo y las acciones que se realizaban en esas fincas. Bueno, judicialmente hay, digamos, una situación, y es que como en Colombia hay un tribunal transicional denominado Justicia Especial para la Paz, a nivel internacional ello funge como justicia dentro de nuestro país. Es decir, que una vez salgan esas decisiones, va a cubrir con un manto judicial a nivel internacional. Es decir, eso hará que no se pueda abrir ni en la Corte Interamericana, ni en ningún otro tribunal internacional, ni en otra especie de tribunal que se cree para ello. ¿Por qué? Pues básicamente porque esto funge como cosa juzgada, ¿cierto? Ahora, parece ser que el tiempo no va a dar. Y no va a dar porque la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un tiempo límite. Y están buscando ampliarlo. Y lo que preocupa es que posiblemente lo que se esté buscando es, y esto lo digo con respeto por los magistrados, pero parece ser que se está tratando de acoplar un poco las decisiones como para tener contento a tirios y troyanos. Y si eso es así, entonces el tema de la justicia como valor axiológico de un Estado, pues va a flaquear, porque la justicia no puede estar al servicio de qué opinan unos o qué opinan otros. La justicia está al servicio de lo que se logra demostrar o lo que se logra decantar de lo que se evidencia en, digamos, en una justicia transicional o en una justicia ordinaria. Lo que estamos viendo es toda una gama de confesiones de militares indicando que recibieron órdenes, porque no hay ninguno que hayamos escuchado que diga, nació de mí la idea. Todos han indicado siempre que hay alguien que les dijo qué hacer, incluso los generales. Lo que da cuenta entonces es que claramente sí existe una sistematicidad en el actuar, en la política que se buscaba de seguridad democrática como política de gobierno encabezada en el presidente Uribe y luego seguida por todos estos otros mandatarios, y las acciones que desencadenaron esta política de Estado. Esto es una política de Estado que desencadena violaciones a los derechos humanos. Claramente estas personas estaban siguiendo las órdenes de una política de Estado. Este punto, que claramente con solo mirar lo que ocurrió, da cuenta de una sistematicidad a nivel regional, a nivel de batallones, a nivel de operatividad, a nivel todos y cada uno de los elementos que podrían dar que es un objeto de sistematicidad en el actuar. Porque qué raro que en Villavicencio funcionó igual que en Santa Marta. Y si estos no se hablaban, estos comandantes no se hablaban, ¿por qué actuaron igual? Porque hay algo en el centro que los estaba direccionando. Lo mismo en La Guajira, lo mismo en Putumayo, lo mismo en Baupés. Es decir, esta política del centro es la que llevó a que en todos los batallones hubieran esa misma actuación de desapariciones forzadas, de violaciones a los derechos humanos graves como torturas y sobre todo de los famosos falsos positivos. Es decir, no hay un batallón en Colombia que no haya una investigación abierta por ello. Lo que quiere decir es que sí obedece no a una intercomunicación de militares, sino a una política de Estado del centro que irrigaba a los otros. Si no hay una sanción y no hay una decisión judicial de la JEP, sí se podría llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y considero por la trascendencia de los delitos, incluso ante la Corte Penal Internacional. Pero eso será posterior. Bien, queda esta reflexión abierta y el debate está. Sin verdad y sin justicia, pues no podemos hablar de manera seria de una transición hacia unas condiciones de paz en Colombia. Bien, a todos quienes nos ven, nos escuchan, nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto.